4 opciones. Antes de seguir, quisiera que me confirmen si me escuchan bien y si miran mi Excel, por favor. Sí, gracias. Okey, gracias a ustedes. Bueno, pues resulta que ya tenemos aquí 4 opciones analizadas. Yo tengo la tercera opción con un color amarillo, porque lo que pasa es que hasta el momento es la opción que va ganando en UPA. Bueno, acá hay un pequeño error, disculpen, y es que lo que sucede es lo siguiente. Em, yo en la anterior reunión, vamos a ver, vamos a eliminar esto. Les estaba explicando a los estudiantes que los dividendos por acciones preferentes no pueden ir no pueden ir colocados antes del pago de impuesto porque no son un escudo fiscal. No se puede colocar pago de dividendos antes de pagar impuestos, ¿ok? Así que, bueno, yo mejor para no complicarme mucho la vida, vamos a ver, voy a salir y a volver a entrar. Vamos a ver, por acá están ejemplos prácticos y aquí estamos. Bueno, no sé si siguen viendo mi pantalla con esto que acabo de hacer. Bueno, la noche de hoy vamos a trabajar estas 3 opciones. No sé si ven, dice quinta opción, acciones comunes y acciones preferentes. ¿Será que sí me escuchan o tal vez ya? Sí se escucha. Sí, Sí se escucha, se escucha, licenciada. Sí, gracias. Yo dije ya me salí de la reunión, dije. Gracias. Vamos a trabajar la quinta opción, que es una combinación entre emitir acciones comunes y acciones preferentes. Después una sexta opción, que es una combinación entre emitir acciones preferentes y bonos. Y finalmente una séptima opción que significaría solo emitir pagarés. Bueno, voy a limpiar de información todo esto que está aquí. Perfecto. Y ahora sí, vamos a empezar. Yo siempre oculto estas columnas que ya trabajé, porque lo que pasa es que yo no quiero que estemos viéndolas. Recuerden que cada columna es independiente, no tienen nada que ver una con la otra. Lo que sí tenemos que tener a la vista es la estructura actual. Esa columna de estructura actual sí tiene que aparecer siempre, por favor. Así que recuerden que lo que estamos haciendo es analizando cómo poder obtener 1,000,000 de quetzales. Somos una empresa que necesitamos comprar maquinaria. Ya hicimos el presupuesto de capital. Ya determinamos que sí va a ser una buena inversión, pero el problema es que no contamos con el 1,000,000 de quetzales. Entonces, ¿será que podemos obtenerlo emitiendo 2 tipos de títulos? Bueno, analicemos esta quinta opción. Los pagarés continuarían en 500,000 quetzales, porque no tengo contemplado en esta opción emitir nuevos pagarés. También seguiríamos con el 1,000,000 de quetzales en bonos, porque no tengo contemplado hacer una nueva emisión de bonos. Así que esto continuaría igual para el próximo año. Pero las acciones comunes y las acciones preferentes sí van a tener un cambio en lo que viene siendo el balance general de la empresa. Porque además de los 3,000,000 de quetzales que ya se tienen en acciones comunes, vamos a hacer una nueva emisión por 500,000 quetzales.
500,000 quetzales más. Es decir, vamos a poner a la venta, vamos a emitir y poner a la venta nuevas acciones comunes por un total de 500,000 quetzales. Esa va a ser la manera de poder obtener el dinero que necesitamos, pero como es 1,000,000, entonces la otra mitad del dinero que necesitamos lo vamos a obtener emitiendo nuevas acciones preferentes. Por lo tanto, sería 1,500,000 quetzales de acciones preferentes lo que tendría que aparecer en el balance general del próximo año. Las utilidades acumuladas, pues para este tipo de análisis va a continuar igual. Yo quisiera que tomaran nota de eso, que la cuenta que se llama utilidades acumuladas o utilidades retenidas, pues va a conservar el valor que ya traemos de la estructura actual. De hecho, eso nunca va a cambiar. Eso nunca va a cambiar en este análisis. Yo sé perfectamente bien que de aquí a un año, pues esas utilidades acumuladas sí podrían tener un cambio, ¿verdad? En la vida real sí podrían tener un cambio, pero para este tipo de análisis no se va a considerar ningún cambio en eso. Ahora, mi sumatoria ya no puede ser de 8,000,000 como está en la estructura actual. Mi sumatoria tendría que ser ahora de 9,000,000 de quetzales, porque precisamente lo que quiero o lo que quiere la empresa es tener 1,000,000 de quetzales más de financiamiento. Entonces, a la larga, pues si tomamos en cuenta el pasivo a largo plazo y el capital, pues tendrían que ser 9,000,000 de quetzales en lugar de 8,000,000, lo que se estaría reflejando, ¿verdad? La utilidad operativa que voy a colocar, pues la voy a calcular tomando en cuenta que según las instrucciones del ejercicio, equivale al 20% de lo que es precisamente ese total de financiamiento obtenido a largo plazo. Entonces, podríamos muy bien considerar que la utilidad operativa tendría que elevarse a 1,800,000 quetzales, porque ya no serían solo 8,000,000 los que estarían trabajando a favor del negocio, sino que serían 9,000,000, ¿verdad? Acá creo que valdría la pena colocar que es un total de financiamiento obtenido a largo plazo. Porque la verdad es que ninguna de estas cuentas tiene que ser del corto plazo. O sea, ninguna de estas cuentas me tiene que hacer pensar en una manera de financiarme en unos cuantos meses o en un año máximo. No, tiene que ser un financiamiento a largo plazo porque estamos hablando de que es para la adquisición de nuevos activos fijos por 1,000,000 de quetzales, es lo que necesitamos. Y pues la teoría nos dice que si vamos a financiarnos para adquirir un activo no corriente, es decir, un activo de largo plazo, lo lógico es entonces buscar un financiamiento que sea de largo plazo también. Así que voy a comenzar acá con, a partir del renglón 12, se comienza a observar una estructura como de estado de resultados. Si ustedes observan, ya es como que la última parte de un estado de resultados, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver si con esta opción habría algún cambio en el pago de intereses por pagarés o por bonos. Perdón. Listo. Bueno, la verdad es que van a seguir los mismos 35,000 quetzales que se pagan de intereses sobre pagarés
¿Por qué razón? Porque en esta opción yo no voy a contemplar hacer una nueva emisión de títulos de deuda, ni por pagarés ni por bonos. Claro, yo tengo que seguir pagando los 35,000 quetzales de intereses sobre pagarés y los 60,000 quetzales de intereses sobre bonos, porque esa deuda pues va a seguir existiendo, no va a desaparecer y pues tengo que continuar con ese compromiso de estar haciendo esos pagos. Eh, Mi utilidad antes de impuestos sería de 1,705,000 quetzales. Les quiero decir, creo que ya lo había dicho antes, pero lo voy a volver a decir, que pues hay quienes se manejan muy bien con un solo renglón de intereses. De hecho, realmente es lo correcto tener un solo renglón de intereses, porque ustedes nunca van a ver en un estado de resultados, pues varios renglones de intereses, ¿verdad? Solo hay uno. Pero yo lo coloco de esta manera para que yo pueda darme a entender de una mejor forma. Tampoco tengo problemas con que en el laboratorio o en un examen final ustedes pues trabajen por separado los intereses sobre pagarés y los intereses sobre bonos. No voy a ser estricta en querer un solo renglón de intereses, pero sí quiero hacer la aclaración que lo correcto es trabajar un solo renglón de intereses. Lo que pasa es que a veces puede que sí haya un cambio, por ejemplo, en los intereses por pagarés, a lo mejor por una nueva emisión de pagarés, y que no hayan cambios en los intereses por bonos porque no hay una nueva emisión de bonos. Entonces, por ese tipo de situaciones, para que se miren claramente, yo sí utilizo un renglón para cada tipo de intereses. El impuesto sobre la renta, pues por favor no se olviden de que siempre es el 25% sobre la utilidad antes de impuestos. eh, y procedemos al cálculo de la utilidad después de impuesto. Yo no quiero que se olviden, por favor, que este es el lugar, esta es la posición de los dividendos que se pagan por las acciones preferentes. Es decir, yo no puedo pretender que los dividendos preferentes se pongan en el mismo renglón en donde aparecen los intereses o a la par, porque los dividendos no son un escudo fiscal. A mí la ley no me permite, escuchen bien, por favor, la ley no permite pagar dividendos antes de pagar impuestos. Eso no se puede hacer. No son un escudo fiscal, no son deducibles del pago de impuestos, ni los dividendos preferentes ni los dividendos comunes, ¿ok? Así que con respecto a los dividendos, aquí sí tiene que haber un cambio porque ya no pueden seguir los mismos 50,000 quetzales. Fíjense que actualmente tenemos acciones preferentes por 1,000,000 de quetzales. Y sobre estas acciones preferentes por 1,000,000 de quetzales, les pagamos el 5% de dividendos a nuestros accionistas preferentes. Pero ahora habría una nueva emisión de acciones preferentes por 500,000 quetzales y a estos nuevos accionistas preferentes que estarían comprándonos estos nuevos títulos,
habría que pagarles el 6% de dividendos. Quiero decirles que obviamente los porcentajes no siempre van a ser los mismos, pueden variar. Eh, Aquí, pues, en este ejercicio en particular, se viene pagando el 5% y se pretende pagar un 6% para los nuevos títulos. Pero podrían ser otros los porcentajes. Lo lógico es que a los nuevos títulos se les pague un poco más porque hay que hacer más atractiva la emisión para que se pueda vender con más facilidad. Pero también podría ocurrir que se mantenga el mismo porcentaje de dividendos a pagar. Eso también podría ocurrir, que se mantenga el mismo porcentaje. Lo que no pienso que es factible que ocurra es que se ofrezca un porcentaje más bajo de dividendos, porque eso considero que no haría nada atractiva la emisión de acciones. No sería algo, pues, eh, muy inteligente para poder entonces lograr ese dinero que se necesita, ¿verdad? Entonces, generalmente o es un porcentaje mayor o es el mismo porcentaje. Lo mismo sucede con los intereses sobre pagarés o sobre bonos. También, pues, puede que sea un porcentaje mayor el que se vaya a reconocer por la nueva emisión que se haga. O en último caso, pues que se mantenga el mismo porcentaje. Entonces ya no serían 50,000 quetzales de dividendos, sino que ahora van a ser 80,000 quetzales de dividendos los que se van a pagar. Y entonces las utilidades disponibles para los accionistas comunes van a ser de 1,198,750 quetzales. Ahora, para calcular la UPA, yo necesito dividir estas utilidades disponibles para accionistas comunes entre la cantidad de acciones comunes que estén en circulación. El problema, bueno, yo lo veo como un problema, es que ahora se va a hacer también una nueva emisión de acciones comunes. Entonces, ya no van a ser las mismas 30,000 acciones comunes. Actualmente les quiero recordar que se tienen, veámoslo aquí arriba, creo que aparece. Sí, se tienen por acciones comunes en circulación, actualmente se tienen 3 millones de quetzales. Eso es lo que se tiene actualmente. Entonces, 3 millones de quetzales divididos entre el valor nominal que tiene cada una de esas acciones comunes, que tengo entendido que es de 100 quetzales. Eso es lo que me da las 30,000 acciones comunes que hay en circulación. Pero en esta opción, lo que sucedería es que estaríamos emitiendo nuevas acciones comunes por un total monetario de 500,000 quetzales. Ahora bien, no conviene, según consejos del asesor de inversiones en títulos, no conviene que emitamos nuevas acciones comunes por un valor nominal de 100 quetzales, porque dice esta persona que las acciones comunes de nuestra empresa pues están cotizando bien, sí se están adquiriendo, se están siendo como que buscadas, solicitadas, se negocian bien, entonces que él recomienda que ya no tengan un valor nominal de 100 quetzales, sino que de 200 quetzales. Por lo tanto,
vamos a hacerle caso a las instrucciones y eso significaría entonces 2.500 acciones más. 2.500 acciones comunes más, para un gran total de 32.500 acciones. Ahora, la UPA la tengo que calcular siempre de la misma manera porque me han dicho en otras ocasiones de que por qué trato a todas las acciones comunes por igual cuando calculo la UPA, que si no tiene que haber alguna diferencia entre las acciones comunes antiguas y las acciones comunes nuevas para precisamente calcular la utilidad por acciones. Incluso me han dicho que si no será que las acciones comunes antiguas merezcan como que más utilidades por ser antiguas. La verdad es que no. La respuesta a todas esas interrogantes es no. Se tienen que tratar por igual. Son títulos que se llaman acciones comunes y el trato tiene que ser el mismo. Entonces yo voy a hacer la división y entonces a cada acción común le corresponderían 36 quetzales con 88 centavos. Tal y como lo dije en la reunión anterior, no es conveniente, realmente no es conveniente, por lo general, hacer una nueva emisión de acciones comunes, porque recuerden que los accionistas comunes son los verdaderos propietarios del negocio y emitir nuevas acciones comunes, pues viene siendo como estar de acuerdo con que la propiedad de la empresa se amplíe, estar de acuerdo con el hecho de que hayan más dueños del negocio. Entonces, generalmente no es algo muy conveniente. Generalmente puede ocurrir, aunque no fue este el caso, quiero aclarar, pero generalmente puede ocurrir que al emitir nuevas acciones comunes, la UPA baje, la UPA tienda a descender. Entonces, y es lógico porque si hay más títulos, pues las utilidades precisamente se van a repartir entre más títulos. Entonces, como que no es muy conveniente que se amplíe tanto la propiedad del negocio, ¿verdad? Yo creo que aquí, afortunadamente, en esta opción, eh, la combinación, la combinación entre acciones comunes y acciones preferentes fue muy, muy positiva porque la UPA resultó más alta. Pienso que los dividendos que se estarían pagando, que ahora ya serían de 80,000 quetzales en lugar de 50,000 quetzales, pues por ser un cargo fijo de tipo financiero, pues hacen ese efecto, ¿verdad? Ese efecto mágico, se podría decir de alguna manera, de que la UPA, pues precisamente se incremente. Y dice la teoría, no lo digo yo, dice la teoría que si, por ejemplo, la utilidad operativa se incrementa, estoy hablando de la UAWI, es decir, la EBIT, si la utilidad operativa se incrementa, de hecho aquí se incrementa por 200,000 quetzales, porque va de 1.600.000 a 1.800.000. Y además de que se incrementa la utilidad operativa, existen cargos fijos, como por ejemplo los dividendos, y no nos olvidemos de los intereses. Entonces, esa presencia en conjunto
de las utilidades operativas que van en aumento, más los cargos fijos de tipo financiero, dice la teoría que provocan pues un aumento más que proporcional en las UPAs de lo que han aumentado las utilidades operativas. Entonces, es un efecto muy positivo, muy interesante el que ocasionan los cargos fijos. Claro, siempre y cuando las utilidades operativas tengan ese comportamiento de ir creciendo, ¿verdad? Porque si es al contrario, pues la situación es terrible. Eh, la UPA se viene a pique, ¿verdad? Pero yo me imagino que aquí, aunque se diversificó, se amplió la propiedad de la empresa porque se emitirían, bueno, esto es algo que probablemente va a ocurrir, no es que ya haya ocurrido. Se emitirían 2.500 acciones comunes más, pues la UPA sí subió. Y yo quiero pensar que es porque la situación está combinada con una nueva emisión de acciones preferentes que implica que también se incrementen los cargos fijos, ¿verdad? Bueno, esta opción no está mal. De hecho, pues serían 36 quetzales con 88 centavos de UPA. Pero si descubrimos acá todo lo que hemos estado calculando, vamos a descubrir que no es la mejor opción. La mejor opción sigue siendo la tercera, sí, la tercera, efectivamente, porque la tercera opción tiene una UPA de 39 quetzales con 21 centavos. Si a mí me dieran a elegir ahorita únicamente entre estas opciones, entre estas 5 opciones, pues tiene que ser la de emitir únicamente bonos, la que gane, ¿verdad? La que sea la elegida. Ahora, todavía tenemos 2 opciones más por trabajar, que vendría siendo una combinación entre acciones preferentes y bonos. Entonces, pues, nuevamente voy a ocultar estas columnas que no me van a ser de utilidad. Y bueno, voy a hacer acá a insertar unas columnas. Ahí estamos, para que no nos distraigamos con esos datos que están a la derecha. Y entonces vamos a trabajar la sexta opción, que es una combinación entre acciones preferentes y bonos. Es una combinación entonces entre títulos de participación en el capital de la empresa y títulos de deuda. Vean qué interesante. Entonces, 50% cada tipo de título. Por lo tanto, si es 1.000.000 de quetzales lo que necesitamos, vamos a tener que considerar una nueva emisión de acciones preferentes por 500,000 quetzales y una nueva emisión de bonos por 500,000 quetzales. Así que los pagarés van a continuar en 500,000 quetzales. Los bonos, esos sí se van a incrementar. Actualmente tenemos 1.000.000 de quetzales de deuda en bonos y pues va a aumentar a 500,000 más. Por lo tanto, sería 1.500.000 en total. Las acciones comunes permanecerían en 3 millones. Las acciones preferentes van a aumentar 500,000 quetzales. Y vamos a mantener siempre las utilidades acumuladas o retenidas. A partir de la opción número 1, venimos totalizando 9 millones de quetzales en financiamiento obtenido a largo plazo y así tiene que ser siempre. A partir de la primera opción, siempre tiene que tener la misma sumatoria nuestro cuadro en cuanto a total de financiamiento obtenido a largo plazo.
La utilidad operativa, pues ya sabemos que equivale al 20% de todo ese financiamiento obtenido a largo plazo. Por lo tanto, pues siempre va a ser de 1.800.000 quetzales en este ejercicio a partir de la primera opción, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los intereses? Bueno, con los intereses se van a seguir pagando 35.000 quetzales de intereses sobre pagarés. Ese compromiso ya está establecido y así va a seguir. Pero, ¿qué va a pasar con los bonos? Bueno, como hay una nueva emisión de bonos, pues hay que hacer los cálculos, ¿verdad? Actualmente, la empresa está pagando sobre una deuda de 1.000.000 de quetzales en bonos, la cantidad del 6% de interés. O sea que la empresa está pagando 60.000 quetzales de intereses anual. Pero como va a haber una nueva emisión de bonos por 500.000, entonces esos nuevos bonos se van a emitir, perdón, con la condición de que ahora se tome en cuenta un 7% de interés. Esto también es una recomendación del asesor, em, de operaciones de bolsa, y tiene que estar indicado en las instrucciones del ejercicio. Así que me imagino que es para hacer más atractiva la emisión de bonos, para lograr que sean bonos que se coloquen rápidamente, que se puedan vender rápidamente. Por lo tanto, la empresa tendría que estar pagando en total 95.000 quetzales de intereses sobre bonos, 35.000 quetzales más de intereses. Así que, pues, lamentablemente van a ser más intereses a pagar, pero em, lo positivo es que de alguna manera, pues, tenemos em, buenos escudos fiscales aquí. Los intereses, tanto sobre pagarés como sobre bonos, funcionan como escudo fiscal porque nos defienden del pago de impuesto en alguna medida, ¿verdad? En alguna medida. No a un 100%, porque siempre tenemos que pagar impuesto, pero en alguna medida estamos logrando perdón, pagar menos impuestos. Por lo tanto, serían 417.500 quetzales de impuestos. Aunque no me lo crean, estamos pagando menos impuesto. Solo con el hecho de que se aumentó el valor de los intereses, créanme que estamos pagando menos impuesto del que pagaríamos si los intereses no se hubiesen aumentado. Por ejemplo, vamos a suponer que continuarían los mismos 60.000 quetzales de intereses sobre bonos. Serían 426.250 quetzales de impuesto. Pero ahora son 417.500 quetzales porque hay más intereses acá sobre bonos. Hay 95.000 quetzales de intereses sobre bonos. Entonces, bueno, tal vez no es una diferencia tan enorme, pero sí estamos pagando menos impuesto. Ahora, veamos qué pasa aquí con las acciones preferentes, específicamente con los dividendos. Sí hay una nueva emisión de acciones preferentes, claro que sí. Actualmente, si ustedes observan bien, la empresa paga sobre 1.000.000 de quetzales
en acciones preferentes la cantidad de el 5% de dividendo. Así está establecido en los títulos. Y así es como obtenemos los 50,000 quetzales que de hecho ya aparecen dentro de la estructura actual. Pero ahora tendríamos que estar considerando 500,000 quetzales de una nueva emisión de acciones preferentes, sobre lo cual habría que pagar un 6% de dividendos. En el caso de las acciones preferentes nuevas, pues también nos han aconsejado ofrecer una tasa más alta, solo que aquí no vamos a decir una tasa más alta de interés, sino que vamos a decir una tasa más alta de dividendos, porque también queremos hacer más atractiva esta nueva emisión de acciones preferentes. Entonces, es también una recomendación que nos hacen en las instrucciones del ejercicio. Por lo tanto, ya no serían 50,000 quetzales de dividendos preferentes, sino que serían 80,000 quetzales. Las utilidades por acciones comunes. Bueno, no hay una nueva emisión de acciones comunes en esta opción. Lo que hicimos en la columna anterior de considerar 2,500 acciones comunes nuevas ya no procede en esta columna, porque aquí no hay nuevas acciones comunes, así que aquí solo sería de emitir nuevos bonos y nuevas acciones preferentes. Entonces van a continuar las 30,000 acciones comunes que ya se tienen, lo cual es bueno, porque no se va a dividir la ganancia entre más títulos, ¿verdad? Así que al calcular la UPA, pues vemos que da un resultado de 39 quetzales con 8 centavos, que no está nada mal, nada mal. Son más de 39 quetzales, así que es una muy buena UPA comparada con la de la situación actual. Sí subiría bastante, ¿verdad? De 35.96 a 39.08 subiría bastante. Pero tampoco puedo decir que sea la mejor opción, porque sigue ganando, por así decirlo, la opción de emitir únicamente bonos. Si recordamos el resultado de la UPA de la tercera opción, vemos que también está en 39 quetzales, pero con 21 centavos. Entonces acá estamos obteniendo 39 quetzales con 8 centavos en la última opción calculada. Y bueno, es por centavos, pero sigue siendo mejor la opción de emitir únicamente bonos. Todavía nos queda una última opción. Vamos a ver si la última opción puede pues quitarle el primer puesto a la tercera opción. Quiero también mencionar algo muy importante. Por favor, no vayan a pensar que siempre la opción de emitir solo bonos va a ser la mejor. Hay quienes con este ejercicio, pues esa idea toman de que siempre la mejor opción tiene que ser emitir solo bonos. Y no, no necesariamente. Por eso hay que trabajar todas las opciones, porque tiene mucho que ver las condiciones en las cuales está planteado el ejercicio, es decir, esas tasas de intereses, de pagarés, de bonos, esos porcentajes de dividendos, de acciones preferentes. Y me refiero no solo a los porcentajes anteriores que ya se vienen pagando, sino a los nuevos porcentajes que se estarían ofreciendo. Eso tiene mucho que ver también con respecto a qué opción puede salir mejor.
Y bueno, vamos a trabajar esta séptima opción, que está muy sencilla porque consiste en emitir únicamente pagarés. Entonces ya no serían 500,000 quetzales de pagarés, sino que hay que agregarle 1,000,000 más, 1,500,000 quetzales de pagarés, y todo lo demás va a seguir igual, 1,000,000 de bonos, 3,000,000 de acciones comunes, 1,000,000 de acciones preferentes y los 2,500,000 de utilidades acumuladas. Así que sería una manera distinta de hacerme de ese 1,000,000 de quetzales que necesito. La utilidad operativa, pues ya sabemos que es el 20%, 1,800,000 quetzales de los 9,000,000. Aquí sí hay un cambio, ¿eh? Renglón 13. Aquí hay un cambio. Porque actualmente sobre 500,000 quetzales de pagarés se está pagando el 7% de interés. Y así es como resultan los 35,000 quetzales. Pero ya con esa nueva emisión de pagarés que estaríamos haciendo de 1,000,000 de quetzales, tendríamos que pagar el 8% de interés. Por lo tanto, serían 115,000 quetzales de intereses solo de pagarés. Continuarían los mismos 60,000 quetzales de intereses por bonos, porque no se estaría haciendo una nueva emisión de bonos. Y pues la utilidad antes de impuestos sería de 1,625,000. El impuesto sobre la renta sería de 406,250. Incluso es un poco más bajo que el impuesto a pagar en la opción anterior, que era como de 417,500 quetzales. Bueno, entonces acá como que hay un mayor escudo fiscal. Fíjense qué interesante. Tenemos entonces 1,218,750 quetzales de utilidades después de impuestos, y las acciones preferentes van a seguir recibiendo los mismos 50,000 quetzales de dividendos, porque no van a haber nuevas acciones preferentes, perdón, no van a haber nuevas acciones preferentes. Por lo tanto, pues siguen los 50,000 quetzales de dividendos preferentes. Siguen las mismas 30,000 acciones comunes en circulación, porque tampoco haríamos una nueva emisión de acciones comunes. Así que nuestra UPA sería de 38,96. Tampoco está nada mal el resultado, porque pues también es un resultado que estaría más alto del resultado que ya se tiene en la actualidad, pero no supera a la opción número 3. Entonces, descubriendo todas mis columnas, me vengo a dar cuenta de que pues la opción ganadora es la número 3, que consiste en que se haga una nueva emisión únicamente de bonos. Por lo tanto, ya no sería 1,000,000 de quetzales, sino que serían 2,000,000 de quetzales en bonos. Y esto va a provocar que la utilidad operativa, que está aumentando, en conjunto con los pagos de intereses, que son cargos fijos de tipo financiero, o sea, la utilidad operativa que se incrementa, porque recordemos que era de 1,600,000, se incrementaría a 1,800,000, aunado al hecho de que habría que pagar más intereses sobre bonos,
y habría que continuar pagando intereses sobre pagarés, aunado a otro cargo fijo que hay por aquí, porque no son los únicos cargos fijos, aquí hay otro cargo fijo de 50,000 quetzales de dividendos preferentes, pues toda esta combinación provocó que la UPA fuera de 39 quetzales con 21 centavos. Por lo tanto, es la mejor opción. La empresa, si quiere tener ese millón de quetzales que necesita para comprar maquinaria, pues debiera, fíjense qué curioso el consejo, ¿verdad? Es que a veces puede sonar hasta incongruente. La empresa debiera endeudarse más por medio de bonos, porque eso le va a provocar, bueno, no solo van a conseguir el millón de quetzales que necesitan para comprar maquinaria, sino que eso le va a provocar una mayor riqueza a los accionistas comunes porque va a tener más utilidades por cada título, es decir, más utilidades por acción. Entonces, a la larga, pues es la opción más recomendable. Y esto es gracias a lo que provoca el apalancamiento financiero. Así que también hay que tener muy en cuenta de que la empresa tiene que procurar siempre que sus utilidades operativas estén incrementándose porque le tiene que hacer frente, la empresa le tiene que hacer frente a estos pagos de, de carácter fijo, a estos cargos fijos. Estamos hablando, vamos a ver, de 35,000 más 135,000, aquí ya van 165,000 quetzales, más 50,000. Serían, vamos a ver, 215,000 quetzales en cargos fijos, que no podemos darnos el lujo de dejar de pagar. Así que, curiosamente, el hecho de endeudarnos más va a provocar la UPA más alta. Y repito, esto no siempre tiene que ser así, dependiendo de las opciones que nos den, de las combinaciones que existan. Em, yo les decía a sus compañeros de la reunión anterior que no se vayan a sorprender de que, por ejemplo, en un examen final no encuentren ninguna opción como estas, porque puede suceder que ninguna opción que venga en el examen sea parecida a estas. A lo mejor pueden ser mucho más, ¿cómo decirlo? Como mucho más mezcladas, porque podrían decirles un 25% en nuevas acciones comunes, un 25% en nuevas acciones preferentes, un 25% en bonos y un 25% en pagarés. Entonces, si fuera un millón de quetzales, serían 250,000 quetzales en una nueva emisión de pagarés, 250,000 quetzales en una nueva emisión de acciones comunes, 250,000 quetzales en una nueva emisión de acciones preferentes y 250,000 quetzales en una nueva emisión de bonos. O sea, pueden estar las opciones mucho más variadas. Incluso pudiera ser, lo digo con franqueza porque todo esto lo he visto en los exámenes, pudiera ser que de una vez les den cantidades monetarias, no precisamente porcentajes. Les podrían decir, por ejemplo, se necesita de 1 millón de quetzales. Entonces, ¿qué tal si emitimos una nueva cantidad de acciones comunes por 100,000? Entonces, 100,000 quetzales en
acciones comunes. 200,000 quetzales en bonos, ¿verdad? 500,000 quetzales en pagarés. Ahí habría, vamos a ver, 5, 6, 7, 8. Y 200,000 quetzales en acciones preferentes. Entonces podría ser que de una vez les den las cantidades monetarias. Es que realmente no hay pues una estructura única para poder solicitarles a ustedes los cálculos de las opciones. No sé si hay alguna duda. Creo que escuché que se levantó una mano. No sé si estoy equivocada. Ok. Entonces hay que estar muy bien preparados porque las opciones no son tan fáciles en un examen. Yo me atrevo a decir que no les pueden plantear emitir solo un tipo de títulos. Eso de, por ejemplo, ¿qué tal sería emitir solo pagarés? ¿Qué tal sería emitir solo acciones comunes o solo acciones preferentes o solo bonos? La verdad es que no, generalmente son combinadas. Así que hay que estar muy bien preparados. Yo quiero también ocultar todo esto porque les quiero contar de que también puede pasar de que no les den una estructura actual como esta que ustedes tienen en la columna B. O sea, no necesariamente tiene que ser así en cantidades monetarias. Otra forma de proporcionar la estructura actual es mencionar con porcentajes la forma de distribución, es decir, les pueden indicar que 8 millones es el total de financiamiento obtenido a largo plazo. Eso sí se los pueden decir, que 8 millones es el total de financiamiento obtenido a largo plazo, pero está distribuido de la siguiente manera. Un 6.25% es de pagarés. Entonces ustedes a 8 millones de quetzales le aplicarían el 6.25% y eso pues les da los 500,000 quetzales que tienen aquí de pagarés. Es decir, la estructura actual se las podrían informar con porcentajes, ¿ok? Hay que tener muy en cuenta también eso. O también puede ocurrir lo que les mencioné un día, de que nos den los estados financieros. Esa es otra manera, ¿verdad? Tal y como ocurre, por ejemplo, cuando tenemos que aplicar razones financieras y ya nos dan los estados financieros. Bueno, entonces yo tendría que ir, por ejemplo, al balance general, a buscar en el pasivo a largo plazo mis cuentas que lo conforman. Y entonces yo me daría cuenta de que existe pagarés y existe una cuenta de bonos. Serían mis dos cuentas de pasivo a largo plazo que tengo que usar. Tendría que ser muy cuidadosa o muy cuidadoso porque si hay una cuenta que, por ejemplo, se llame hipotecas, pues ese tipo de cuenta no va a considerarse dentro de este análisis, porque en este análisis solo consideramos nuevas emisiones de títulos que haga la empresa. Y una hipoteca, pues es el resultado de un préstamo bancario con el cual se dio como garantía un bien inmueble. Entonces, la hipoteca no sería como que parte de este análisis. Así que tendrían ustedes que enfocarse en cuentas contables que signifiquen emisión de nuevos títulos por parte de la empresa. Y también tendrían que irse al área de capital
a buscar sus acciones comunes, sus acciones preferentes y sus utilidades acumuladas. Bueno, no sé si hay alguna duda o comentario. En conclusión, habría que recomendar que la mejor opción en este caso en particular es emitir solo bonos. Eso es lo que habría que recomendar. Y no siempre va a ser lo mejor. No siempre va a ser lo mejor. No nos mentalicemos de que eso siempre va a ser lo que dé la UPA más alta, no. Puede ser que, por ejemplo, otra combinación de emitir bonos y pagarés resulte siendo la opción que dé la UPA más alta, por decir algo. Entonces hay que estar muy, muy alertas con todo, ¿verdad? Con todos los cálculos. Aunque también quiero ser muy sincera en decir que eso de emitir nuevas acciones comunes, pues generalmente tiende a no ser la mejor opción porque no es como que algo que provoque una UPA más alta o la mejor UPA el hecho de emitir más acciones comunes. La UPA precisamente se calcula dividiendo las utilidades disponibles para accionistas comunes entre las acciones comunes que estén en circulación y mientras más acciones comunes en circulación existan, pues entonces la UPA sinceramente sí tiende a bajar, ¿verdad? Rápidamente en estos minutos que me quedan, voy a hablarles precisamente de algo que tiene que ver con todo lo que he estado hablando. ¿Qué es el financiamiento híbrido? La palabra híbrido lo que nos quiere dar a entender es como una mezcla, como considerar varias situaciones o diferentes aspectos. Entonces, cuando hablamos de financiamiento híbrido, hablamos de que hay instrumentos financieros que tienen características tanto de lo que podrían ser títulos de deuda como de lo que podrían ser títulos de participación. Algunos de estos instrumentos financieros, por ejemplo, son las acciones preferentes, los valores convertibles y los fideicomisos. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que son las acciones preferentes, porque las acciones preferentes son algo muy especial. Quienes las poseen en realidad no son, em, digamos que los verdaderos dueños del negocio, no son los que verdaderamente tienen el control de la empresa, porque recuerden que los accionistas comunes, ellos sí tienen voz y voto en las asambleas, ellos sí pueden ocupar cargos directivos como jefaturas, gerencias, presidencias, entonces ellos sí intervienen en la administración de la empresa. Mientras que los accionistas preferentes no, ellos permanecen bastante ajenos a lo que es la administración del negocio. Entonces, es cierto que forman parte del capital o de la de esa gran cantidad de títulos de participación, pero en realidad son accionistas que poseen unos títulos que tienen como que características similares a títulos de deuda, porque siempre se les va a estar pagando o siempre se les va a estar reconociendo un porcentaje, tal y como sucede con los títulos de deuda, ¿verdad? Los dividendos preferentes se parecen entonces a los pagos de intereses sobre los bonos en el sentido de que son fijos, son constantes.
también deben de liquidarse o de pagarse antes de que se paguen los dividendos de las acciones ordinarias o comunes. Jamás puede ocurrir que se paguen primero los dividendos comunes y hasta después se paguen los dividendos preferentes. Eso no va a ocurrir porque no sería algo adecuado, permitido. Así que los accionistas comunes se van a pagar dividendos hasta después de que hayan saldados esas cuentas, esos pagos con los accionistas preferentes. Y entonces ustedes saben muy bien que los accionistas comunes van a tener la ventaja de pagarse la cantidad que deseen de dividendos, ¿verdad? No es solamente de un porcentaje en particular. Ahora, si los dividendos preferentes no se pudieran pagar, pues eso tampoco tiene que significar necesariamente de que la empresa llegue a la quiebra. Claro, es una obligación que la empresa tiene que cumplir tarde o temprano, pero no es como la obligación que se tiene con los acreedores, porque las deudas con los acreedores, pues eso sí puede provocar de que una empresa quiebre. Si la empresa realmente no está logrando pagar intereses a los acreedores o hacer los abonos correspondientes de la deuda que tiene con los acreedores, esas situaciones sí pueden llegar a provocar el cierre de una empresa, ¿verdad? Eh, con los accionistas preferentes no suele ser así. Recordemos que ellos, esa flecha de color verde significa que una acción preferente es un título de participación y eso es algo positivo en el sentido de que quien posee una acción preferente se tiene que sentir parte del patrimonio de la empresa, es decir, se tiene que sentir como un accionista que forma parte de los socios que conforman el negocio. Pero el accionista preferente obtiene dividendos de manera fija o constante, muy similar a una tasa de interés. Por eso se dice que son títulos híbridos porque tienen características tanto de lo que es deuda como de lo que es participación en el capital, ¿verdad? Entonces, una acción preferente, pues ya tiene un porcentaje establecido de dividendos, el cual nunca va a cambiar, no debe de cambiar. Yo los invito a que por favor le den un vistazo a su libro, no solamente al capítulo 10, que es el que estaría abarcando todo el tema de lo que viene siendo el presupuesto de capital, sino también la página 796, porque en esa página está descrito todas las clases de bonos que existen. Y a mí no me gustaría que los lleguen a sorprender en el examen con algún tipo de preguntas teóricas, ¿verdad? Entonces, hay muchas clases de bonos. Los bonos son documentos promisorios, es decir, son documentos mediante los cuales estamos haciendo la promesa de que vamos a pagar una cantidad de dinero que hemos recibido. Los puede emitir tanto una empresa como un gobierno, por ejemplo, y generalmente están respaldados por los activos de la empresa. Se consideran instrumentos de deuda a largo plazo. Sinceramente, yo nunca he visto bonos de corto plazo. Yo nunca he visto
aunque me imagino que existen, porque he escuchado que existen, pero yo nunca he visto bonos de corto plazo. Siempre los he visto como deuda a largo plazo. Y hay distintas clases. Bono con descuento, bono con prima. Hay un bono, si ustedes se ponen a leer la página 796, incluso van a encontrar un bono chatarra. Hay bonos consolidados, bonos convertibles, corporativos, etcétera. Me gustaría que le den un vistazo a esa página para que se enteren los diferentes tipos de bonos que hay y pues estar sabidos por cualquier pregunta que pudiera aparecer en el examen relacionada con esto. Los bonos conforman parte del pasivo y estoy hablando del pasivo a largo plazo. Y los bonos nos obligan, si nosotros los hemos emitido, pues nos obligan a pagar intereses a quienes nos los han comprado, es decir, a nuestros acreedores. Ahora, ¿por qué también lo estoy tomando como un documento que se puede considerar de financiamiento híbrido? Porque les quiero contar que los bonos muchas veces se emiten con unas condiciones que permiten que sean convertibles. ¿Y qué es eso de valores convertibles? Bueno, existen bonos y también existen acciones preferentes que pueden ser emitidos de una manera especial que un tenedor o poseedor de los mismos puede cambiarlos por acciones comunes, siempre y cuando pues lo que esté establecido por escrito en dichos títulos lo permita. Cuando se convierten, la deuda o la acción preferente se reemplaza con acciones comunes, sin que el dinero cambie de manos. Entonces, por ejemplo, un acreedor que tiene en su poder bonos de nuestra empresa, pues los títulos hayan sido emitidos en esas condiciones de que puedan tener esa convertibilidad. Los certificados y los bonos convertibles suelen estructurarse de modo que el precio de conversión esté por encima del precio de la acción en el momento de la emisión, lo cual pues resulta ser un atractivo, ¿verdad? Resulta ser algo favorecedor para quienes adquieren estos títulos. Em, Voy a abordar rápidamente el tema del fideicomiso porque les quiero comentar que también forma parte del contenido, aunque se aborda 100% de manera teórica. No hay ejercicios prácticos de fideicomiso, aunque nos gustaría, pero pues no se hace así. De hecho, creo que el curso bien podría dar para más de un semestre, pero bueno, no nos da tiempo entonces a abordar este tema de manera práctica. Bueno, de hecho, no está planteado para abordarlo de manera práctica. Y pues solamente me voy a enfocar en explicarlo de manera teórica y ustedes podrían pues investigar más al respecto. El fideicomiso se define como el contrato por medio del cual el propietario legítimo de un bien lo traslada a otra persona con el propósito de que lo administre e indicándole los destinos para los cuales puede invertirse, buscando un rendimiento que estará dirigido a otra persona o hacia él mismo. El fideicomiso también es una figura que se puede observar en las empresas. Em, Prácticamente son bienes a cargo de otra persona o de otra entidad y conforman el patrimonio en primera instancia, pues son propiedad del fideicomitente. Pero
son trasladados los bienes a una persona que los va a administrar para que finalmente ya esos beneficios que se obtengan mediante la administración de esos bienes, pues puedan llegar a manos del fideicomisario o beneficiario. Entonces, en cierta manera, pues también se conforma en deuda, en compromiso o en obligación, ¿verdad? Porque hay un fiduciario que está encargado de administrar los bienes y esos beneficios, ese resultado de la administración de los bienes, pues se le tienen que trasladar a un beneficiario que sería el fideicomisario. Entonces hay como semejanza a lo que viene siendo deuda, pero también hay semejanza a lo que viene siendo capital. En cierto modo hay como una mezcla de las dos situaciones. Para que recordemos quiénes participan en un fideicomiso. Está el fideicomitente, que es la persona dueña de los bienes, y esta persona es la que le indica a un fiduciario, pues cómo es que debe de actuar, cómo debe de administrar los bienes, se los da para que el fiduciario los administre. El fiduciario es la persona que se va a encargar de la concesión o administración de los bienes, va a devengar cierto porcentaje por el buen manejo de los bienes, pero al final de cuentas, quien va a recibir todos los beneficios de la administración de dichos bienes es el fideicomisario. Entonces, esta figura del fideicomiso es una figura que representa una obligación, un compromiso definitivamente por parte del fiduciario de administrar correctamente los bienes para que el fideicomisario reciba todos los beneficios. También hay que mencionar que hay un comité técnico, que sería un conjunto de personas que tienen bajo su responsabilidad tomar decisiones sobre aspectos distintos a los que estén señalados en los contratos y que en algún momento se aparten de lo dispuesto por el fideicomitente. Entonces, si hay alguna situación en la que no se pueda saber cómo actuar porque no se tengan em, las instrucciones por escrito, ¿verdad? Que no esté claro cómo poder hacer determinadas cosas, entonces hay un comité técnico que resolvería al respecto. Em, ¿Qué clases de fideicomiso existen? Por su forma, generalmente son tres. Están los testamentarios, los fideicomisos entre vivos y los fideicomisos por mandato de ley. Los testamentarios surgen cuando hay una decisión por parte de una persona que ha dejado plasmada su decisión por escrito previo a desaparecer físicamente, con el propósito de que los bienes sean administrados en forma adecuada para el beneficio de personas que en ese momento no estén en la capacidad de administrarlos. Los fideicomisos entre vivos surgen entre personas que por circunstancias diferentes no pueden continuar administrando sus bienes, por lo cual los encargan a personas de confianza para que los administren y trasladen los beneficios a terceras personas en un periodo temporal, asegurando el crecimiento de dichos bienes. Y los fideicomisos por mandato de ley, pues definitivamente hay una intervención legal, ¿verdad? Cuando un tribunal, por ejemplo, un juez, luego de esclarecer los derechos que tenga una persona no capacitada en ese momento para administrar sus bienes, nombra a una tercera persona para que por el periodo que falte para la legalidad de la capacitación del beneficiario, administre en su nombre los bienes que le son reconocidos. Finalmente, también hay una clasificación del fideicomiso de acuerdo a las funciones o por sus funciones. Y entonces tenemos el fideicomiso de inversión, el fideicomiso de administración y el fideicomiso de garantía. El fideicomiso
de inversión, como su nombre lo indica, se refiere a las cantidades de efectivo que un fideicomitente traslada a un fiduciario con el propósito de que sean invertidos en renglones que les son indicados en el mandato que constituye el fideicomiso. Obviamente aquí estamos hablando de que perseguimos la rentabilidad, ¿verdad? Perseguimos de que haya una ganancia con este fideicomiso, porque es un fideicomiso de inversión. El fideicomiso de administración es el traslado de dominio de bienes inmuebles que otorga el fideicomitente al fiduciario con el propósito de que los administre y entregue los resultados al fideicomisario. Y el fideicomiso de garantía se constituye con el propósito de responder a los compromisos que adquiere un fideicomitente y para lo cual traslada una parte de sus recursos o bienes para que el fiduciario los administre o salvaguarde y entonces ya los beneficios que se obtengan sean destinados hacia la persona o hacia la entidad con la cual se ha adquirido un compromiso. Bueno, yo les agradezco su atención. No sé si hay alguna